va a decrecer menos que Haití, el país más pobre de América. Ese es el modelo económico que nos han presentado. Tenemos, en el año 2000, 300,000 personas iban al año a Estados Unidos a buscar una nueva oportunidad y arriesgar la vida. Hoy, con el señor Felipe Calderón, tenemos 650,000 que van a buscar un nuevo destino a otro país porque no tienen garantizado su destino en el país. Nuestros jóvenes tienen que buscar otra alternativa. Esa es la política social, eso es lo que nos vienen a decir aquí. 65% de la educación preescolar no se cubre. Le entregamos una cantidad impresionante a un sindicato perverso que hace con ese dinero política, en lugar de dirigirlo a educación. El Partido del Trabajo propone que todo ese dinero que se le entrega a ese sindicato vaya a un programa muy intensivo para la creación de centros de desarrollo infantil que garanticen el futuro de nuestros niños. No es posible que ahora tengamos de 16% de los hogares que tenían como jefa de familia una mujer, ahora tenemos 26%. En consecuencia, tendríamos que generar políticas que le ayudaran a este sector, a las madres solas, que no son sujetas de crédito, que no son sujetas de ningún desarrollo, de ninguna oportunidad. Tendríamos que entonces plantear que el nuevo modelo económico tendría que ser diferente. No es posible que se tenga este año, y se hayan tenido en años anteriores, el mayor precio del petróleo en la historia de nuestro país. Y nuestro país sigue siendo un país de pobres. Insisto, el problema no es que México no tenga dinero, el problema es qué se hace con él. Y está dirigido a otras tareas y a otras responsabilidades, en lugar de dirigirlo a sacar el desarrollo social de nuestro país. Yo termino mi primera intervención planteando que si no cambiamos el modelo económico, este país no va a tener futuro. Insistimos, una política fiscal donde no haya quien evada su pago fiscal. Es un país de pobres donde los ricos tienen que pagar más y los pobres tienen que pagar menos. Quien más tiene, que pague más, y quien menos tiene, que pague menos. Muchas gracias. Gracias. Escuchamos al profesor Gabriel Romero Vázquez del Partido Nueva Alianza. Adelante. Gracias. El Partido Nueva Alianza recibe de buena manera esta decisión que toma el Instituto Federal Electoral de abrir los foros y las discusiones entre los partidos, porque seguramente le dará a los ciudadanos, a los electores decisorias para votar de mejor manera y mejorar la calidad de la vida democrática en nuestro país. Muchas gracias al Instituto Federal Electoral. En Nueva Alianza vemos dos procesos y dos dinámicas que han venido modificando las sociedades de finales del siglo XX y con las que abre este siglo XXI. Uno primero tiene que ver con este proceso galopante de globalización y con este capitalismo salvaje que da muestra a los últimos 30 años del país y que a los estados en procesos de desarrollo, como es el caso mexicano, tiene efectos prácticamente devastadores sobre su rostro estatal, que tiene que ver con ciudadanos que en este momento todavía, en pleno siglo XXI, todavía se mueren de una diarrea y de una infección pulmonar en muchas ciudades de México. Segundo, tiene que ver con una política de empleo que por el tamaño de la población y por el desarrollo del mismo Estado no le da la cobertura y las expectativas de empleo a millones de mexicanos. Tercero, tiene que ver con éxodos de rurales, ciudad-país, que hoy nos colocan, por ejemplo, en los Estados Unidos como una de las comunidades más importantes que en su momento definen inclusive elecciones. Y que hoy el Estado mexicano, el régimen institucional y el gobierno tienen que comenzar a colocar a estos ciudadanos como elementos decisorios del nuevo rostro del Estado mexicano. El segundo elemento, y que este elemento quizás de manera, diría yo, superficial, se lo achacaríamos directamente al Estado mexicano. También tenemos que ver las dinámicas que tienen las economías del mundo y cómo golpean a los estados nacionales. El segundo tiene que ver con una responsabilidad ya más interna. Las sociedades de los últimos días
y las llamadas sociedades industriales desde hace casi 25 años apostaron a algo que nadie ha mencionado en la mesa, las sociedades del conocimiento. Déjenme platicarles sobre esto, porque sobre este tema voy a comenzar a hacer y a construir la propuesta de Nueva Alianza que está en nuestra plataforma y que invito a todos ustedes la consulten. ¿Qué son las sociedades del conocimiento? El día de hoy, los países altamente industrializados ya no basan su desarrollo ni siquiera en las industrias de medio de capital, ni en las riquezas de sus bancos. Tampoco está ya en el poderío de sus ejércitos o de sus armamentos. Las sociedades del siglo XXI y los estados que quieran construir políticas sociales serias, no discursivas, serias, tienen que colocar a las sociedades del conocimiento como el elemento más importante de capilaridad social, de distribución del ingreso y de justicia social. ¿Cómo se construyen las sociedades del conocimiento? Nueva Alianza tiene una propuesta concreta. Que el Estado mexicano ubique a la educación como una política de transformación del Estado mexicano y de la sociedad mexicana, con 5 propuestas concretas. Primera, articular un tramo formativo de 15 años, desde la educación inicial hasta el bachillerato, que articule didáctica y pedagógicamente los contenidos y que un alumno al egresar de la educación básica tenga los mismos conocimientos por igual, independientemente de la escuela pública y de la escuela privada. Segunda, materiales educativos que hoy le den las herramientas tecnológicas a los nuevos ciudadanos, habilidades digitales. Tercero, carrera magisterial de los maestros, que impacte el logro estudiantil para que cuando nos metamos a las evaluaciones internacionales entreguemos buenos alumnos. 4, un ambiente escolar en donde directivos y alumnos convivan entre sí y transformen su práctica docente. 5, necesitamos que la sociedad se incorpore a la escuela para que transforme la educación. Esta es la propuesta de Nueva Alianza. Son propuestas concretas y agradezco al Instituto Federal Electoral esta primera participación. Muchas gracias. Y para concluir esta primera ronda de exposición de temas, cedo la palabra al diputado Javier Guerrero García del Partido Revolucionario Institucional. Adelante. Muchas gracias. El PRI felicita al Consejo General y a su presidente por el inicio de estos foros. Hablar de política social sustentable es para el PRI partir de 3 ejes fundamentales. La mejor política social es una política económica responsable, no solo con la macroeconomía, sino con los ciudadanos. Una política económica que fomente el empleo y la producción y se comprometa con un gasto social creciente en educación, salud e infraestructura. No puede haber reformas estructurales que impacten el desarrollo si no hay una reforma social que resuelva los problemas democráticos de equidad, integración social, igualdad de oportunidades y desarrollo económico en el entorno familiar, comunitario y regional. No se puede hoy hablar de desarrollo sin tomar en cuenta las consecuencias ambientales. La responsabilidad con el entorno es sin duda la tarea de este siglo. Sobre estos 3 ejes es que se debe reconstruir una política social de Estado insertada y sustentada en la política económica que debe tener por objetivo la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres de todas las edades. El PRI, en la consecuencia de sus principios ideológicos, se plantea hoy una gran reforma social que debemos instrumentar e institucionalizar, y esta gran reforma social, que es sin duda estructural, implicaría no solo reorientar la política económica, sino integrar en ella los objetivos sociales mínimos que dieran solución a las demandas más reiteradas por la población: empleo y bienestar. En los últimos 8 años, el fracaso de la política social se hace evidente en tanto no se ha podido avanzar para aminorar sustancialmente de la realidad nacional la marginación, la inequidad y la exclusión. Su fracaso está en razón directa de la marginalidad de la política pública y de su incapacidad para establecer acciones de coordinación interna, interinstitucional y entre órdenes de gobierno. Los resultados están claros. El modelo de política económica ha fracasado. Muestra su crisis más clara en la pérdida no solo de las ganancias de las empresas y del poder adquisitivo de la población, sino también en empleos. 759,000 empleos perdidos hasta el último trimestre del año pasado, y el aumento de la informalidad, que pasó del 29.9% del empleo total a 33.4% en el 2008. De 2001 a 2009, el salario mínimo ha caído en alrededor del 4.9% en términos reales.
el salario base de cotización se ha deteriorado en un 7% en el mismo periodo. Política social asistencial, claro